medicamento de ¿qué grupo farmacológico puede usted usar para el tratamiento de la trombosis venosa profunda como primera elección? José, active el micrófono, por favor. Ya cuando les diga su nombre, ya de una activa el micrófono, si no perdemos minutos, segundos. Sí, doctor. Y, José también está leyendo de sus apuntes, se supone que eso ya vimos la anterior vez. María José Pasquel. Vamos. Misma pregunta. Yo solo les veo las frentes a todos. A José Solida Paz Niño, a José Guichón, le veo la frente a María José Pasquel. A ver, entonces, ¿qué me...? La, Sí, la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, ¿Mm? no la warfarina. No, porque el tratamiento de elección ya no son esos grupos farmacológicos. Bueno, esperemos que en esta clase avancemos un poco más, pero de eso ya hemos hablado, así que no es justificación. José Marín, ¿qué grupo farmacológico usaría usted como para el tratamiento? Para la profilaxis, cambiemos de pregunta, para profilaxis de trombosis venosa profunda. Doc, yo utilizaría la enoxaparina para la profilaxis. ¿En qué dosis? La dosis profiláctica es de 40 miligramos una vez al día. Eso, 40 miligramos subcutáneos una vez al día. Está bien. Y si tuviera una cirugía de cadera o de rodilla, ¿cuál sería otra alternativa para profilaxis? Soledad Pazmiño. Sí, Doc. Ahí podríamos utilizar, ay, no recuerdo. ¿Quién quiere contestar? Yo, Doc, es Rivaroxaban. Ah, ya. Ya, listo. Puede usar Rivaroxaban, puede usar Apixaban o puede usar Dabigatran. Cualquiera de los tres puede ser para cirugía de cadera o rodilla. Como segunda elección, porque siempre de primera elección sigue siendo, incluso en esas cirugías, la enoxaparina. ¿Sí? El Rivaroxaban tiene el conveniente, la ventaja de que es vía oral y la subcutánea, la vía subcutánea es la desventaja en cambio de la heparina de bajo peso molecular. Bueno, sigamos. ¿A quién le toca exponer ahora? Creo que a... A mí, Doc. Ya, vamos. Doc, ¿Sí? ¿se acuerda que me mandó a repetir la expo? ¿Cuánto tiempo tenía de su posición? 4 minutos, Doc. Tiene 2 minutos para resumir todo que resumir. Vamos. Ya, Doc. 3 ya, Dale. pero no se Ok. pasa de eso. Ya, entonces, como sabemos, el score Caprini sirve para valorar el riesgo de trombosis venosa en pacientes con planes quirúrgicos. Ya, entonces tenemos lo que es, los diferentes factores de riesgo que a cada uno se le da un puntaje. Como podemos ver aquí, podemos ver cuáles son los factores de riesgo que van a tener el puntaje de 1, puntaje de 2, puntaje de 3, puntaje de 5. Entonces, para este caso yo les traje. Entonces, tenemos un paciente masculino de 43 años de edad. Ya primero, en este caso, ya tenemos un factor de riesgo, que es tener 43 años de edad, que tiene en este caso ya tendría un punto. Después, tenemos que tiene un antecedente de infarto agudo de miocardio, que requiere un bypass coronario. Ya, entonces tenemos también un antecedente de infarto de infarto de miocardio y después también tenemos que tiene un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos otro factor de riesgo. Y después también en el examen físico podemos notar que hay edema en los miembros inferiores. Tenemos otro punto más. Entonces aquí, una vez que nosotros podemos analizar esto, vamos a clasificar qué riesgo va a tener este paciente. Aquí vemos que tiene un riesgo moderado. Ya, el score Carpini además nos permite saber
que nos dice qué podemos hacer con estos pacientes. Aquí ya nos dice el riesgo, la recomendación que debemos hacer. Entonces, como tenemos un riesgo de un puntaje de 4, entonces es un riesgo moderado. Y en este caso, este paciente, tiene, no tiene riesgo de sangrado. Entonces, lo que nos dice que vamos a hacer con este paciente es una profilaxis mecánica, ya puede ser, digamos que por medios de compresión baja, o también heparina de bajo peso molecular, como puede ser la enoxaparina a dosis de 40 miligramos una vez al día, como dosis profiláctica en este caso. Para eso nos serviría lo que debemos hacer en cada uno de nuestros pacientes de acuerdo a las circunstancias que tengamos. Eso, Doc. Regrese a la diapositiva anterior, por favor. Ya. Entonces tiene 41 años, ¿no es cierto? 43, Doc. Aquí abajo. 43 años, ya. Tiene un índice de masa corporal de 25, tiene un edema de miembros inferiores. ¿Hasta ahí cuántos puntos vamos? Benjamín. ¿Cuántos puntos vamos? 2, Doc, con el índice de masa corporal. 2. Con edema, 3. 2. Infarto A agudo del ver, medio cardio, no le 4. escucho. Hay 3, sí, ahí sí, 3. Ya. 4. ¿Y de qué le van a operar a este paciente? Necesito un bypass coronario, Doc. Necesita un bypass coronario. Ujú. ¿Está bien? ¿Y esa cirugía es una cirugía mayor, abierta, o qué tipo de cirugía es? Sí, esa es abierta, Doc. ¿Y por qué no le puso los 2 puntos? Donde dice cirugía abierta. Al lado. En la columna de al lado. En la que dice 2 Ok. puntos. Ahí dice cirugía mayor abierta. Se va a demorar más que 45 minutos. No creo que ni un cirujano, por más experiencia que tenga el grupo de cirujanos, se van a demorar menos de 45 minutos. Así que, ¿cuántos puntos tiene ese paciente? Ahí sería Súmele más 2 nomás. No se complique tanto. Ahí sería 6. Ahí sí es un riesgo altísimo, ¿no? En ese caso, ahí sí cambia la situación. Ahí sí tendríamos que dar, bueno, en este caso no tienes riesgo de sangrado, ahí sí profilaxis Benjamín. mecánica Ya. y ¿Verá que le di más segundo una chance, heparina de Benjamín? bajo peso molecular. Ya, verá que le di segundo chance. Le escucho, ¿no? Le di una segunda oportunidad y no la aprovechó. Entonces, tiene 6 puntos de ese paciente, ¿no es cierto? Ya. Bueno. Entonces, sigamos. ¿A quién le toca exponer? Amiga, por favor, póngame para compartir. Alicia, puedes compartir nomás. Ok. ¿Ya? Ali, ¿qué tiempo tiene? Ya. 5 minutos, doctor. Buenas noches con todos. Les voy a hablar sobre el diagnóstico diferenciales de trombosis venosa profunda y las complicaciones de esta. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener lo que es la tromboflebitis superficial. Esto es cuando se encuentra un trombo en el sistema venoso superficial y la clínica de este paciente suele ser muy repentina, presenta dolor, puede presentar equimosis también y puede presentar un poco de también hinchazón y un poco de edema en la pierna. Para nosotros poder diferenciarle de una trombosis venosa profunda, generalmente nos ayudamos con el ecodoppler y aquí ya podemos diferenciarle con el otro diagnóstico. Otro diagnóstico diferencial es la celulitis y la erisipela. Vamos a ver de que estos son enfermedades infecciosas en las cuales suelen afectar la piel. La que más se podría asemejar a la trombosis venosa profunda es la celulitis, ya que la pierna también puede existir un pequeño edema y se podría confundir con esta. Al cambio, lo que son la erisipela, esto suele presentar vesículas que pueden erupcionar y también estas suelen tener un borde bien definido.
como podemos diferenciarla de la trombosis venosa profunda, va a ser literalmente solo clínica, ya que estos pacientes suelen tener, presentar, por ejemplo, síntomas clínicos como que es fiebre, cansancio, todo lo que tiene que ver con una infección bacteriana. Otro diagnóstico es el quiste de Baker. El quiste de Baker es cuando existe una acumulación de líquido sinovial en la bursa gastronémica semimembranosa, que es en la parte de atrás, como vemos aquí en la imagen. Este quiste bueno, la clínica de este quiste puede presentar en los pacientes demasiado dolor y suele desaparecer cuando la pierna se encuentra extendida. En el momento que este quiste se revienta, se puede ver un pequeño hematoma en la parte del pie. Por eso, en este momento, cuando el quiste se ha reventado, es muy difícil, como que dice, diferenciarle de una trombosis venosa profunda, y en este caso lo que se puede hacer es una ecografía popita para poder diagnosticar correctamente si o bien es una trombosis venosa profunda o bien es un quiste de Baker. El quiste de Baker es de un quiste de la articulación, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay algún problema articular de cualquier tipo, puede generarse quistes de ese tipo. Entonces, es atrás de la rodilla. A veces son muy dolorosos y a veces producen incluso hinchazón de la pierna, por eso se puede confundir con una TDP. Si ustedes están viendo ahí, ese doctor le está haciendo una punción con una aguja, está extrayendo el líquido del quiste. Se extrae el líquido del quiste, es un tratamiento ya que se puede hacer. Y en vez del líquido que tiene ahí, le llena de polidocanol, que es un fármaco que utilizamos para la esclerosis de venas, que nada tiene que ver para esto de los quistes, pero se encontró incidentalmente que puede cerrar este medicamento que se llama polidocanol, el quiste. Entonces hay que hacer 2 o 3 sesiones para que se cierren su totalidad. Normalmente eso deberían hacerlo los traumatólogos, pero en algunos casos lo hemos hecho nosotros. Pero obviamente el diagnóstico siempre tiene que estar dado por el traumatólogo, porque ellos son los que tienen que diagnosticar la patología que causó el quiste. Sí, siempre hay que buscar, cuando hay un quiste, cuál fue la causa. Articular netamente refiriéndonos. Siga. Listo. Otro de los diagnósticos diferenciales que vamos a encontrar es la enfermedad venosa crónica. Esta enfermedad básicamente se caracteriza por una deficiencia de las válvulas venosas que impide el retorno venoso normal. Por lo tanto, como vemos en las imágenes, vamos a encontrar varios grados de enfermedad venosa crónica que también se podría confundir con una trombosis venosa profunda. Una de las formas de poder diferenciarles es clínicamente, como vamos a ver más después, o creo que ya vimos cómo es la clínica de la trombosis venosa profunda. Generalmente estos pacientes se suelen tener solo un miembro afectado, pero mientras tanto lo que es la enfermedad venosa crónica también podemos ver un solo miembro o también puede ser 2 miembros afectados. Y estos ya causan, como vemos aquí hasta en la imagen, lo que son úlceras necrotizantes. Úlceras venosas. Úlceras venosas, claro, es una úlcera venosa necrotizante, ya es grado, el último grado que es el grado. Pero bueno, no lo llamemos úlceras necrotizantes, olvidemos de ese término porque no está descrito ni como úlcera venosa, digamos, ni en las úlceras venosas ni en las úlceras arteriales. No se graben ese término, no existe. Bueno, puede existir, pero no lo vamos a usar. Ya, Sí. listo. Otra de los diagnósticos es el linfedema. El linfedema se caracteriza por una acumulación de líquido ricamente con proteínas, en las cuales suelen encontrarse en lo que es el sistema linfático. Lastimosamente, esta enfermedad es muy progresiva y suele afectar también un solo miembro. La diferencia de la trombosis venosa profunda es que el linfedema, al rato que sigue creciendo la extremidad, esta ya se queda de ese tamaño y no puede volver al tamaño normal. Mientras tanto, la trombosis venosa profunda, si es que se trata bien, puede otra vez el miembro volver a su tamaño. Para nosotros poder diagnosticar el linfedema, a diferencia de la trombosis venosa profunda, es igual. Se podría hacer un ecodoppler en el cual vamos a ver que no existe ningún tipo de problema en lo que son las venas, pero en el linfedema vamos a ver de que, o sea, ¿cómo me explico? En el linfedema no vamos a ver ningún problema venoso, ¿ya? Listo, verán en la imagen número 3 que están ahí, que está ahí, justo entre el pie y la pierna hay 2 pliegues. Sí pueden ver, en el lado izquierdo del paciente, en el tercer gráfico hay un pliegue, hay 2 pliegues, ¿no? Donde les dije, en el pie, en el límite de la pie y la pierna. Y también en la figura 2, sí se puede ver ese pliegue. ¿Listo? Entonces, esa es una diferencia porque el edema de este tipo es un edema duro, no es un edema que deja fobia, aunque
puede dejar fobia, pero normalmente es un edema mucho más duro, ¿sí? Un edema frío, más bien en la trombosis venosa profunda es un edema un poco caliente, pero en el linfedema no lo es. Pero esos pliegues son característicos del linfedema, eso sí lo pueden reconocer. Este paciente, por ejemplo, pudo haber tenido, digamos que tuvo un cáncer de útero, le hicieron una histerectomía y además le hicieron radioterapia en la zona inguinal, en la zona o en la zona ilíaca, ¿sí? Y ese es el resultado. Cuando se pierden las cadenas ganglionares, ya no sube la linfa, que normalmente debería subir por los vasos linfáticos y se empieza a acumular en el tejido celular subcutáneo. Esto es de difícil manejo, se invierte bastantísimo dinero en vendajes y hay cirugías que sirven como, por ejemplo, para hacer una unión entre el sistema linfático hacia la vena safena o hacia la vena femoral, pero lamentablemente es una cirugía muy compleja, no se hace aquí en el Ecuador, por lo menos no he visto que haya algún grupo de cirujanos que lo estén haciendo en forma regular. Hay algunos grupos que lo están haciendo en forma muy regular en Argentina y otros en Colombia, pero aquí en el Ecuador la verdad que no. Esto más es de competencia de los linfólogos que del cirujano vascular, pero es de un conocimiento básico que sí tienen que saber que se maneja con vendajes en la mayoría de pacientes. Los que más frecuente que miembros inferiores, desde miembros superiores, después de un cáncer de mama, por ejemplo, cuando hace un vaciamiento de los ganglios, cadenas ganglionares de la axila. Entonces pasa lo mismo que abajo, que en el miembro inferior se empieza a hinchar el miembro. Por eso muchas mujeres que tienen cáncer de seno tienen vaciamientos ganglionares y además de eso a veces quimio o radioterapia, digamos radioterapia que puede afectar más aún, necesitan usar mangas de compresión durante toda su vida, porque si no, no van a controlar el linfedema. Sigamos. Ya. Listo. Otro de los diagnósticos, vamos a ver que existe lo que es el desgarro muscular. Este desgarro generalmente suele ocurrir en los deportistas y suele manifestarse con dolor, con hinchazón, con equimosis, con también debilidad muscular. Y bueno, generalmente es, bueno, siempre va a haber dolor a la palpación, ya que el músculo está desgarrado, ya, pobrecito. Uno de los diagnósticos, ¿cómo podemos diagnosticar esto? Es clínicamente y también podríamos utilizar un ultrasonido. Otro diagnóstico diferencial que no sé por qué se me perdió es la insuficiencia cardíaca congestiva, ya que si ustedes se acuerdan, cuando tienen un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, suele presentar edema en miembros inferiores, pero este edema es bilateral, que quiere decir con las dos piernitas. Mientras tanto, en la trombosis venosa profunda, solo una pierna es la que va a estar afectada con este edema. Ya, una cosa que a veces en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que por ejemplo solo se acuestan de un lado, a veces se hinchan sobre el cual se acuestan. Y a veces se hinchan solo en un lado, igual que los pacientes insuficientes renales que tienen edema. También puede pasar, lo obvio, lo general, es bilateral. Y algunos pacientes con falla hepática que tienen hipoalbuminemia severa, también pueden tener edema de miembros inferiores. Así que también va la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática. Sí, acuérdense que la insuficiencia hepática es por el motivo de que la albúmina se disminuye y una vez disminuida la albúmina se generan edemas por fallas de las presiones coloideosmóticas. Ahora, con el desgarro muscular, normalmente no son, bueno, yo de lo que he visto no son deportistas, la mayoría de pacientes que me han llegado son pacientes comunes y corrientes que están caminando, sienten un dolor muy intenso en su pantorrilla y después de unas horas o días se desarrolla equimosis, que es lo que vemos en ese caso. Es un dolor muy intenso porque prácticamente un desgarro muscular es la ruptura de fibras musculares y eso sangra, ¿sí? Entonces se hacen hematomas pequeños dependiendo, o medianos, o dependiendo del tipo de lesión. Normalmente esto lo manejan los traumatólogos o los cirujanos plásticos. Si es que es del desgarro muy grande, incluso toca inmovilizar con valvas de yeso, por ejemplo, o con botas de inmovilización como una bota Walker. Si han de haber visto lo que es la bota Walker, ya veremos más adelante en la cuestión del pie diabético. Pero necesita inmovilización y necesita un tratamiento esto a veces se toma muy a la ligera, pero tienen que ser rehabilitación por largos periodos de tiempo y movilización, porque si no se pueden quedar secuelas en cuanto a la movilidad de la extremidad. Entonces, sí, o sea, está como dentro del diagnóstico diferencial, pero si ustedes llegan algún rato a tener un paciente que dice, doctor, estaba caminando y sin ninguna causa me empezó a doler durísimo la pierna y sentí que algo se me rompió por adentro, se me hizo un morado después de unos días y a mí donde un montón de médicos sigue hinchado a la pierna. Entonces ya tenemos
más o menos una orientación diagnóstica que puede tratarse de un desgarro muscular. Ahora, hay pacientes que no siguen sus tratamientos como deberían ser y se inmovilizan, solo se acuestan y a veces como una cosa secundaria se genera TBP, pero no como causa primaria de esto, sino secundaria al encamamiento y y a la misma lesión. ¿Estamos claros? Ya termino el escrito. Bien. Listo. Y para terminar, vamos a ver las complicaciones. Existen lo que son las flegmasias, existe lo que es la flegmasia cerulea dolens y la flegmasia alba dolens. Como el nombre mismo lo dice, cerulea, que tiene como que color de ciruela la pierna, ¿ya? Este miembro ya suele estar hinchado, suele ser de color azul, tipo rojizo, y también suele ser muy, muy dolorosa. Vamos a ver que estos se observan con mayor frecuencia en lo que son los pacientes con trombosis venosa profunda iliofemoral, al igual que lo que es la flegmasia alba dolens. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Que en la flegmasia alba dolens, aparte de que también exista ¿cómo es? O sea, una trombosis venosa profunda iliofemoral, pero estos suelen tener venas, o sea, otras venas en las cuales pueden permitir un drenaje normal de la sangre. Por eso la pierna igual va a estar con trombosis venosa, pero no va a estar con este acumulamiento, como quien dice, para que se empiece a ponerse de color azul, ¿ya? No sé si me hago entender la idea. Sí, la pierna se vuelve pálida incluso. Y puede incluso confundirse con una isquemia aguda, pero nada que ver porque la isquemia aguda no da edemas. Si estamos hablando de isquemia aguda, estamos hablando de una oclusión arterial. En cambio, la flegmasia sí tiene el paciente su edema y generalmente es de muslo y pierna porque normalmente son trombosis proximales masivas, es decir, ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna, femoral común y los tejidos proximales de las femorales, tanto superficial como profunda. Bueno, superficial no, en venas ya dijimos que no vamos a utilizar el término femoral superficial, sino solo femoral. Y la femoral profunda. Siga. Ya, y bueno, vamos a ver que tanto la flegmasia cerúlea como la alba, la obstrucción venosa suele ser central y esta obstrucción suele ser demasiado grande. Y eso es todo. Ya, ¿Alguna pregunta? Bueno, ojo que también hay pacientes que tienen trombosis de los vasos ilíacos, incluso de las afenas, de las femorales, y no desarrollan flegmasia, ni cerúlea ni alba. Estas flegmasias no son tan frecuentes, más bien son muy esporádicas. Eso es un tratamiento de urgencia, hay que hacerlo rápido, probablemente necesite trombolisis con alteplase o con streptoquinasa, dependiendo de lo que se disponga, se hace trombolisis. Y a veces, cuando no se dispone de esto, se hacen fasciotomías del muslo y fasciotomías de la pierna para permitir la compresión de la musculatura. Entonces, esto es otra característica que no mencionó Ali, es que está la extremidad muy, muy endurecida. Usted palpa la extremidad cuando hay flegmasia y siente, perdón, dígame. Doc, perdón, una cosa, lo que pasa es que ese es mi tema. Mi tema es Ah, bueno. complicaciones. Ajá, entonces antes de que acote, para mejor exponer, porque esa parte sí tengo. Por Ya, favor. listo. ¿Y a quién sigue entonces? Ya, yo, Doc, ya le comparto. Ya, sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, buenas noches, Doc, buenas noches, compañeros. Vamos a hablar de una complicación en particular de la trombosis venosa profunda, que es la flegmasia, y vamos a hacer una comparación entre la flegmasia alba y la cerulea dolens. Mi nombre es Nicole Trujillo y mi tiempo de exposición son 5 minutos. Entonces, bueno, antes de iniciar, etimológicamente, la flegmasia viene de un griego que significa, bueno, un griego difícil, pero quiere decir flegma, que significa hinchazón o inflamación, entonces tenemos que tener ese término en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, la flegmasia, como les dije, es una complicación rara y poco frecuente de la trombosis venosa profunda que amenaza la extremidad. Esa característica también es importante. Esta va a ser causada por una obstrucción del flujo venoso de salida de la extremidad inferior, lo que va a conllevar a isquemia y a necrosis. Esta puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 50 a 60 años y incluso es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ahora, la malignidad va a ser un factor de riesgo importante, se puede presentar entre un 20 al 40% de los casos. Y existen ciertos factores de riesgo como son las trombosis, la cirugía, traumas e incluso el embarazo de padecer ese tipo de complicaciones. Algo importante es que el dolor va a ser una característica en este tipo de complicación porque va a ser constante, severo y muchas veces incluso puede llegar a ser limitante. Perdón, ya. Como ven en el gráfico de la derecha, bueno, de por sí la trombosis venosa profunda es más frecuente en miembros inferiores que en superiores,
En los miembros superiores es menos del 5% y como les digo, es más frecuente en los miembros inferiores y sobre todo es en el lado izquierdo, o sea, en la pierna del lado izquierdo. Ahora, como les dije, bueno, partiendo de lo anterior, clínicamente se puede dividir en flegmasia alba dolens y en flegmasia cerulea dolens. Entonces, una de las diferencias es que en la alba dolens vamos a tener una trombosis masiva del sistema venoso profundo con conservación de las venas colaterales. Esto, o sea, va a mantener las venas colaterales permeables con el objetivo de eliminar sangre venosa subdérmica y dérmica antes de que ocurra la cianosis. Les puse ahí antes porque este va a ser un episodio o una complicación que precede a la flegmasia cerulea dolens. Entonces, en cambio, la cerulea dolens va a ser una trombosis extensa que va a afectar al sistema venoso iliofemoral. Aquí también ya se ven afectadas las venas colaterales. Ahora, en la siguiente parte de la tabla ven que dice extremidad edematizadas y dolorosas. Ambas, o sea, en ambas clasificaciones van a estar edematizadas y dolorosas las piernas, pero la diferencia es, una de las diferencias es el color. En la alba, por lo que dice alba, sabemos que es pálido o blanco, entonces el color va a ser blanco o pálido, como vemos en esta imagen y en esta imagen. Y en cambio, en la cerulea dolens vamos a tener una extremidad que va a ser de color azulado, que nosotros lo conocemos como cianosis, como pueden ver. Pero una de las principales diferencias entre ambas es, una de las principales diferencias entre ambas es la cantidad de desoxihemoglobina que se encuentra en el plexo venoso de la piel y en el tejido subcutáneo, y además el grado de molestia que le va a generar a nuestro paciente, que es consecuencia de la hipertensión venosa asociada y una elevación de las presiones compartimentales. Entonces, por ejemplo, de lo que estuve leyendo, en la flegmasia cerulea dolens, aparte del color cianótico, esta va a presentar un dolor mucho más intenso que en el alba dolens, y como les dije, el alba dolens precede a la cerulea dolens, o sea, es un episodio que le precede. También algo importante es que se ven afectadas la musculatura tibial anterior, y eso sería todo, Doc. Listo, entonces, ¿por qué pasa esto cuando ya hay flegmasia? Es porque es tanta la presión de los compartimentos musculares que incluso las arterias empiezan a ser colapsadas por la presión. Entonces hay un colapso arterial, se cierran las arterias y empiezan a isquemizarse los planos musculares. Usted habló del paquete tibial anterior, el paquete tibial anterior, que es justo en los compartimentos donde están, si ustedes, como se acuerdan, les dijimos dónde está la arteria tibial anterior, es del hueso que ustedes se pueden palpar hacia afuera. Esa musculatura que ustedes ven ahí es una musculatura muy sensible a la isquemia. Todos esos paquetes musculares que estén en esa parte anterior de la pierna son muy sensibles a la isquemia y a veces terminan perdiéndose en cuestiones de la flegmasia o en oclusiones arteriales también. Entonces, a veces los pacientes pierden esa musculatura y usted la reseca, pero se quedan con su musculatura de los otros compartimentos de la pierna y pueden vivir, incluso caminar y hacer una vida relativamente normal después de hacer una resección de sus planos musculares que están isquemizados. Entonces, ojo que es una cuestión de emergencia, ¿no? Y lo que ya dijeron, ¿no? Es un dolor muy, muy intenso. Sí, y la palpación es una extremidad sumamente tensa, rígida. Cuando usted hace una fasciotomía, el músculo como que explota. La fasciotomía consiste en abrir grandes heridas, grandes heridas en el muslo y en la pierna, en diferentes zonas, de acuerdo a los compartimentos que hay que abrir. Y entonces usted, en el rato que está haciendo la incisión, se protruye el músculo así. Sale, pero ¿por qué? Porque está comprimido dentro de la fascia y la fascia es muy rígida, muy dura. Y cuando usted abre la fascia, corta la fascia, el músculo tiende a extenderse y ahí puede otra vez tener perfusión en el músculo y por eso se pueden salvar las extremidades. ¿Sí? Obviamente, si ya le hace fasciotomía, ya no le puede dar estreptoquinasa o alteplasa porque se moriría de desangrado a ese paciente y son heridas enormes que usted va a hacer. Entonces ahí le haría solamente anticoagulación. Siga, por favor. Yo le comparto. Otra cosa que me olvidé de mencionar y que sí es como complemento, algunos pacientes que llegan a la flegmasia cerúlea tienen necrosis distal de los dedos y otros pacientes incluso ya tienen necrosis no solo del paquete tibial anterior, sino ya de paquetes musculares y pueden terminar en amputaciones o en muerte. Sí. Doc, una cosita, estos pacientes también tienen pulsos distales presentes, ¿verdad? No necesariamente, porque como habíamos dicho en la flegmasia cerúlea ya empiezan en la flegmasia alba y empiezan a comprimirse las arterias y en la cerúlea ya están comprimidas las arterias más importantes. Entonces, no necesariamente van a tener pulsos por esta situación. ¿Sí? Siga. Ya. Buenas noches, Doc. Mi nombre es Odalis Villares y voy a hablar sobre tromboembolia pulmonar y mi tiempo es de 5 minutos.
La tromboembolia pulmonar se la define como la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. En el 95% de los casos esto proviene de las venas de los miembros inferiores, mientras que el 5% restante está relacionado con el aire, un émbolo gaseoso o con la grasa o un émbolo graso. El origen de la patología se remota a lo que se conoce como triada de Wirth, caracterizada por la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial y la estesis venosa para la formación del trombo venoso, que es importante para la fisiopatología. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos un trombo, en este caso de la vena femoral. Cuando el trombo se desprende y se va hacia la corriente sanguínea, al torrente sanguíneo, este se conoce como émbolo. El émbolo va a viajar hacia la vena cava inferior y va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de aquí se va a ir hacia las arterias pulmonares. El émbolo, cuando tiene un tamaño pequeño, puede llegar a obstruir lo que son las arterias periféricas y va a causar un infarto pulmonar, provocando a su vez un dolor intenso que va a aumentar con la respiración. En cambio, si el émbolo tiene un tamaño mayor, este va a quedar en lo que es la bifurcación de la arteria pulmonar principal, justo en esta sección, y a esto se conoce como embolia en silla de montar. En este caso puede llegar a causar un compromiso hemodinámico severo, una oclusión y también una disnea severa. Aparte de esto, la obstrucción de la arteria pulmonar va a aumentar lo que es el espacio muerto fisiológico, debido a que el aire que entra en inspiración no va a poder realizar el intercambio gaseoso debido a que está obstruido la arteria, no va a pasar sangre y no va a haber perfusión, por lo cual vamos a tener un desajuste entre la relación que es la ventilación y la perfusión, por lo cual vamos a tener una vía aérea bien ventilada pero mal perfundida. Además de esto, la obstrucción de la arteria pulmonar va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, lo que va a afectar en lo que es el corazón. Debido a la resistencia vascular pulmonar, vamos a tener que el ventrículo derecho va a tener mayor dificultad para bombear la sangre hacia la arteria, por lo cual va a aumentar su presión y aumentar la presión se va a dilatar y al dilatarse va a desplazar lo que es el septo intraventricular hacia el ventrículo izquierdo, por lo cual va a disminuir la capacidad del llenado del ventrículo izquierdo y por ende también va a disminuir el gasto cardíaco, contribuyendo a lo que es la hipotensión, y esto a su vez va a causar una alteración hemodinámica sistémica. En cuanto al cuadro clínico, de manera general, esta suele ser asintomática, pero en algunos casos se puede presentar de manera inespecífica y de forma súbita. Dentro de los síntomas más comunes tenemos la disnea, el dolor torácico tipo pleurítico u opresivo, pero también se puede presentar síncope, dolor en la pierna, angina de pecho, tos, ansiedad. En cuanto a los signos, tenemos la taquimia, la taquicardia, la cianosis, diaforesis, hemoptosis, sibilancias y estertores localizados y la hipotensión. Para el diagnóstico, nosotros nos vamos a basar en lo que son los criterios de Wells, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 95% para la probabilidad de tromboembolia pulmonar. Cuenta de 7 criterios y dependiendo de los criterios va a tener una puntuación de 3, de 1.5 y de 1, dando un puntaje que esto lo va a clasificar en 3 probabilidades, una probabilidad alta mayor de 6, una moderada de 2 a 6 y una baja menor de 2. Y aquí tengo un ejemplo para explicarles. Mujer de 65 años que acude al servicio de urgencias por hemoptisis y dolor torácico que empeora con la respiración desde hace 2 horas. Refiere sentirse cada vez más fatigada durante los últimos 4 meses. Se indaga antecedentes personales y menciona haber tenido una fractura a nivel de rótula izquierda e inmovilización con yeso por 3 semanas. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 110, presión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio y se palpa un nódulo sobre la parte anterior de la pierna izquierda y presenta dolor a la palpación, por lo cual vamos a ubicar el puntaje, que en este caso los síntomas y signos que presenta la paciente son síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, una frecuencia mayor a 100, una inmovilización mayor a 3 días y lo de hemoptisis, dando un puntaje total de 7, que es una probabilidad alta. Cuando tenemos una probabilidad alta, el siguiente paso es realizar una prueba de imagen que el estándar de oro viene siendo la angiografía pulmonar por TAC, pero en la probabilidad en un caso de que sea baja, el siguiente paso a realizar es aplicar los criterios de exclusión para embolia pulmonar, que son estos 8 que tenemos acá. Si se cumplen los 8 ya no se requieren más estudios, pero si no se los cumple se debe realizar la medición del dímero D.
Esta medición no es específica para el diagnóstico, pero sí nos ayuda a descartar. Cuando el dímero D es menor de 500 nanogramos por mililitro, no se requieren realizar más estudios, pero si es mayor o igual, el siguiente paso a realizar es la prueba de imagen, que como les mencioné es la angiografía pulmonar por TAC. El dímero D no es específico, ya que este puede elevarse por otras patologías. Se eleva Entonces, por un montón de sería todo. causas, ¿no? Regrese la diapositiva. Entonces el dímero D se puede elevar por un traumatismo menor, por un traumatismo mayor, por una cirugía previa, por insuficiencia renal, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia hepática, por hipertensión arterial, por diabetes, por enfermedades crónicas, por traumas agudos, por enfermedades agudas. Entonces, eso es lo malo del dímero D. Lo único para que sirve el dímero D es que cuando el valor sale menos del valor de corte, ahí usted puede decir que no tiene la patología. Pero si sale mayor de 500, no puede decir que sí tiene o que no tiene. Simplemente tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Sí? Es un valor predictivo negativo alto es lo que tiene. Si sale más de 500, no puede decir, ah, sí tiene TBP, o porque tiene 2000 o 3000, dice, no, seguro tiene TBP. No, puede ser que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva y una neumonía o una sepsis y tenga 8000. Entonces, no vamos por ese lado. Ahora, yo el ejemplo que usted le pone 3 puntos, ¿por qué le pone 3 puntos por síntomas de TBP? En los síntomas clínicos nos mencionaba que lo De que ese se va- paciente, en el caso que usted puso. Sí, por lo que presenta dolor a la palpación en lo que es la parte venosa profunda y aparte la presencia al momento de la palpación, el nódulo en la parte anterior de la pierna izquierda. Ojo que cuando hablamos de trombosis venosa profunda no hablamos de nódulos, ¿no? No son nódulos. Definitivamente nada que ver. Pudo haber puesto edema en la pierna, edema unilateral, tensión muscular en la pantorrilla. Pudo haber puesto asimetría de más de 3 centímetros entre el miembro inferior derecho y el izquierdo, por ejemplo. Pudo haber puesto edema que deja fobia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nódulo en la pierna, no. Así, radical y definitivamente no. Sí. Ya, Ok. entonces, yo discrepo con esa puntuación que usted le dio a ese paciente, pero me faltan datos, así que no puede ser contundente. Si tiene dolor en la pierna, solo faltaría que tenga un edema y que sea unilateral. Sí. Ya. Ahora sí, sigamos, por favor. Listo, buenas noches, doctor compañeros. Mi nombre es José Yenchun y les voy a hablar acerca de las indicaciones de la trombólisis y tratamiento quirúrgico en la tromboembolia pulmonar. Mi tiempo es de 5 minutos. Entonces, al hablar acerca de la trombólisis y el tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener que este de aquí no es que está indicado para todos los pacientes que tienen tromboembolia, por eso se especifican algunas indicaciones en sí. Entonces, primero vamos a hablar de la trombólisis. ¿En qué consiste la trombólisis? Vamos a tener que es la aplicación de algunos fármacos que van a acelerar la lisis del trombo, la destrucción del trombo en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar aguda. Sin embargo, este se va a aplicar según la presencia o no de algunos criterios, es decir, vamos a evaluar primero el riesgo de muerte del paciente y el riesgo de sangrado. Entonces, está indicado en pacientes que tienen alto riesgo de muerte, pero está contraindicado absolutamente o relativamente en pacientes que tengan riesgo de sangrado alto. Entonces, esta es una tabla que nos resume en sí cuáles son las indicaciones para la trombólisis. Entonces nos dice que se puede utilizar en pacientes que presenten ya hipotensión persistente, que tengan ya disfunción del ventrículo derecho, que tengan una alta carga de coágulos o incluso se puede observar bastante en estos pacientes que presentan hipotensión y que además son pacientes que tienen trombosis venosa profunda proximal en las extremidades inferiores, ya que como hemos visto a través de una trombosis venosa profunda se puede desarrollar una tromboembolia pulmonar. Entonces, este puede ser una de las consideraciones también más importantes. Pacientes que tienen hipoxemia, taquicardia o que tienen una poca reserva cardiopulmonar, incluso la presencia ya de un trombo que ha migrado a nivel del corazón derecho. En cuanto a las contraindicaciones, que hablaba específicamente de la presencia o no de sangrado, tenemos las contraindicaciones absolutas, que son las que más se consideran, que es pacientes que tengan hemorragia intracraneal previa, lesión vascular cerebral estructural ya conocida, una neoplasia intracraneal, accidente cerebrovascular isquémico, pero que se encuentre dentro de los 3 meses,
sospecha de disección aórtica, hemorragia activa o diástasis hemorrágica, o pacientes que ya tengan un traumatismo cráneoencefálico cerrado significativo o facial dentro de los 3 meses también. Dentro de las contraindicaciones relativas... Un ratito, José. Entonces, lo que habíamos dicho en clases previas, ¿no? Contraindicación absoluta en hemorragia intracraneal previa. No importa cuándo. Si tuvo una hemorragia intracraneal antes, alguna vez en su vida, ya no tiene que hacerle trombolisis. Si tiene un cerebro vascular isquémico 3 meses antes, tampoco. Si tiene una disección aórtica, Araceli Tibán, ¿en quién sospecharía una disección de aorta? Eso debieron haber visto en cardiología probablemente. ¿Podría prestar en una disección de aorta en pacientes que hayan sufrido un traumatismo? O sea, un accidente. Sí, puede ser, pero no es lo más común. Otro caso. Doc, Podría ser un aneurisma. ¿podría ser pacientes Carolina. con enfermedad de Marfan, con síndrome de Marfan? Sí, podría ser. ¿Qué otro caso? El más común, el más típico, el más emblemático. Alguien iba a decir, algún compañero. Doc, podría ser un aneurisma. Ya lo dijeron. Pero bueno, en tal caso, una disección de aorta se da normalmente en pacientes con crisis hipertensivas o con hipertensiones severas no controladas, que tienen dolor torácico. Entonces, si un paciente que está en una crisis o es un hipertenso no controlado por meses o por años, está con presiones basales de 210, 120, imagínense, 210, 120, o 200, 180, 140, y tienen un dolor torácico crónico o un dolor torácico reciente o agudo, esos pacientes pueden tener una disección aórtica. Entonces, ni pensar, ¿no es cierto?, en hacer una trombolisis. Y de hecho, está dentro del diagnóstico diferencial de la misma tromboembolia pulmonar porque hay un dolor torácico intenso. Entonces, ¿qué habría que hacer en estos pacientes para descartar? Una angiotomografía. Incluso en la misma angiotac que usted le hace para diagnóstico de la trombosis pulmonar, puede tener algún dato para ya encontrar una disección de la aorta, aunque no necesariamente porque se hacen diferentes tiempos en la administración del contraste. Para hacer una angiotac es una metodología y para hacer una TAC de aorta es otra metodología que utilizan los técnicos de rayos X. Pero en tal caso, que quede claro eso, ¿no? Y obviamente si tuvo un traumatismo craneoencefálico cerrado, dentro de 3 meses. Sí, 3 meses, imagínense que tiene un riesgo de sangrado durante ese tiempo. Las relativas, lea nomás, José. Sí, en cuanto a las relativas, en sí, algunas van a ser similares, pero siempre y cuando ya hayan sobrepasado los 3 meses, pacientes que tengan cuadros hipertensivos mal controlados, crónicos, que hayan tenido un procedimiento invasivo reciente, pacientes que tengan úlcera péptica activa o que estén utilizando anticoagulantes con cifras de INR mayor a 1.7 o protrombina mayor a 15 segundos, pacientes mayores a 75 años o pacientes con retinopatía diabética. Listo. En cuanto a la edad mayor, 75 años y el embarazo también, ¿no? El embarazo también, sí. En cuanto a cuáles son estos agentes trombolíticos y cuándo utilizarlos, una vez que he resumido estas tablas, el momento adecuado va a ser considerando el riesgo de pacientes, es decir, estas indicaciones y contraindicaciones, y si es que ha habido ausencia de respuesta a la anticoagulación durante las primeras 24 a 72 horas. Es decir, le sumamos unos de los antecedentes previos más esto de aquí. Entonces, estos agentes tenemos los de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación también son denominados no específicos y ya les voy a decir por qué en el mecanismo de acción. Tenemos aquí la streptokinasa y la uroquinasa. Entonces, estos de aquí, el mecanismo de acción va a ser que activa el plasminógeno que se encuentra unido al coágulo y también activa el plasminógeno que se encuentra a nivel del plasma. Por eso es que se le considera que no es específico. Y aquí sigue el proceso que ya hemos hablado en algunas clases, que el plasminógeno se activa plasmina y cataliza la degradación de la fibrina-fibrinógeno y así la disolución del coágulo. Este de aquí tenemos que la streptokinasa, la dosis va a ser de 250 vamos nomás, avancemos con la dosis, ¿no? Ya. Igual, algo que quería decir aquí es que estos casi no se utilizan y no se los prefieren debido a que, por ejemplo, la streptokinasa, como es un derivado del estreptococo, puede formar complejos inmunocomplejos que pueden desencadenar anafilaxia e incluso shock en algunos pacientes. Luego tenemos los de segunda generación o ya específicos que sí, el mecanismo de acción aquí va a ser el mismo, sin embargo, está activa la conversión del plasminógeno, pero únicamente del coágulo, y es por eso que se prefieren estos de aquí.
Dentro de estos vamos a tener al activador de plasminógeno noticiular como el alteplasa y también tenemos otro fármaco que es el tenecteplasa. La dosis del activador de plasminógeno tisular es de 100 miligramos en 2 horas y se puede utilizar en menor dosis en pacientes menores a 60 kilogramos. Y en el caso del tenecteplasa No, no, se no utiliza... vamos con las dosis. Ya. Entonces, el alteplase, también conocido como activador de plasminógeno tisular brillante. Sí. Entonces, este medicamento es un medicamento, para que tengan una idea, ya les comenté creo que en alguna otra clase que es difícil conseguir porque no está autorizado en el Código Nacional de Medicamentos Básicos para todas las patologías, ni siquiera para una embolia pulmonar está autorizado. Así que si usted usa, y a veces de hecho nos ha tocado prescribir porque a veces sí hay en el hospital, pero no para las indicaciones. A veces toca hacer un informe y mega informe y por poco estar en la fila de los acusados porque usó este medicamento. Y hay gente que se ríe y hay gente que no. Yo sí soy de los que me arriesgan. Igual, si usted está salvando la vida o si está salvando una extremidad, no puede estar viendo los papeles, discúlpenme. O sea, aquí usted tiene las de ganar. Así que tiene que ser lo que sea bien para el paciente. Ya después de arreglar los problemas que se vengan. Si es que es por hacerle bien. Ahora, por mala suerte suya, si es que sangre es otra historia, ¿no? Así que hay que seleccionar bien al paciente. Ya. Listo, otro de los tratamientos que se utilizan en estos No pacientes. sé por qué la embolia. puso un dibujo de una arteria ilíaca. En Sí, su caso de embolia pulmonar. No es porque puse pulmonar solo para que Nada, notaran que nada. se extrae así nada más. Te dañó su posición, José. No, Sí. solo era para que era la más clara que sabía cómo se extrae. Y para Bueno, decir que hace control proximal con un clam vascular, clampea la ilíaca y con un pinza bulldog, con una clam de bulldog que se llama así, bulldog, el que está más abajito, clampea la misma ilíaca común. Si ven que es claramente la ilíaca común o ilíaca primitiva, ¿no es cierto? Una vez que clampea arriba deja de venir sangre, extrae el coágulo y bueno, no es así tan sencillo como eso, ¿no? Porque tiene que pasar un catéter de embolectomía desde la parte donde está abierta la arteria hacia arriba y hacia abajo para extraer el coágulo residual. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tiene los coágulos y obtiene flujo importante y reflujo importante, ustedes saca un poco el clamp y sale un montón de sangre. Ahí ya sabe que tiene un flujo importante. Y cuando saca el bulldog que está abajo, el bulldog distal, esa pinza más pequeñita, señale, por favor, el que me está siguiendo debería estar señalando. Sí, ese de arriba es un clamp vascular, se llama clamp Satinsky. Sí, ese clamp, usted puede apretar la arteria, pero no la daña. De abajo es el bulldog que les decía. Sí, estas pinzas que ven acá son pinzas anatómicas vasculares. ¿Ya? Entonces ese es el mecanismo, ¿no? O sea, usted hace una arteriotomía que casi nunca la hace transversal. Esa es una crítica para ese dibujo. Perdón, casi nunca la hace longitudinal porque da más estenosis. Las hace transversal porque la transversal da menos estenosis. Así que hay algunos dibujos que tienen errores. Pero bueno, en tal caso, en las ilíacas no tiene mucho problema porque cuando usted hace la línea de sutura no va a quedar tan estenótica, pero si eso lo hace en una arteria poplitea, una incisión longitudinal, sí puede tener problemas de estenosis después de suturar. Entonces, siga. Listo. En cuanto les decía que el otro tratamiento es la embolectomía, que en sí consiste en la fragmentación o extracción mecánica del trombo y que puede ser por vía percutánea o quirúrgica. Percutánea que se realiza mediante cateterismo y quirúrgica que era para esquematizar únicamente porque claramente esa es una aorta, ¿no? Pero es que se hace una incisión y se extrae así en heridas abiertas, ¿no? Y cuando está indicado, sobre todo en pacientes que tienen una contraindicación para la trombólisis, que son los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, sobre todo en las condiciones absolutas, o cuando el paciente no ha respondido de manera exitosa a los agentes trombólicos. Y por último vamos a tener cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en pacientes con tromboembolia pulmonar. Pues hay que considerar que dentro de los primeros 7 días posteriores al diagnóstico o que ya tenido una crisis o recaída, estos pacientes por lo general suelen presentar shock, pueden presentar una recurrencia de una embolia pulmonar, pueden presentar infartos, incluso se ha visto una recurrencia de accidente cerebrovascular. Estos aquí pueden llegar a la muerte si no se tratan, se ha visto que hasta llegar a cifras de 30% de la muerte. De ahí, de manera general, también podemos ver que estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar con una insuficiencia de ventrículo derecho, aumento de la resistencia vascular pulmonar con sobrecarga de ventrículo derecho, disfunción diastólica de ventrículo izquierdo, compromiso ya de gasto cardíaco con disminución del oxígeno y también pueden presentar ya incluso infarto. Son complicaciones de la tromboembolia pulmonar, ojo, no son complicaciones no es de la tratamiento. trombolisis. Exacto. No es de tratamiento, es de Hay la que ser claros, tromboembolia ¿no? pulmonar. Entonces,
Usted a un inicio, en una parte de la exposición dijo que en 48 a 72 horas, si no hay mejoría, puede hacer tromolisis. Correcto, está bien. De 24 a las 72 horas. Está bien, pero hay casos donde la hipotensión, la taquicardia, la disfunción diastólica es tan severa, tan importante, que si usted no lo hace dentro de los primeros 30 minutos, el paciente se muere. Así de fácil. Entonces, esto normalmente se hace en unidades de cuidados intensivos y actualmente los intensivistas lo hacen sin necesidad de que esté un cirujano cardiotorácico o un cirujano vascular o un hematólogo para que pueda dar instrucciones, porque no pueden esperar que venga a valorar cuando ellos pueden manejar estos medicamentos y estos fármacos. Aunque sí hay algunas consideraciones. Siga, que tal vez lleva a decir más adelante. No, eso ya era todo, serían las complicaciones. Y ahora, ¿cómo se puede hacer? ¿Sistémica o por catéter? La cirugía. No, no estamos hablando de cirugía, estamos hablando de la trombolisis ahorita. Ajá. Sistémica, doctor. Ya, pero también se puede hacer dirigida por catéter. Puede ser sistémica por una vía venosa periférica. Sí, o puede ser dirigida por catéter ingresando, por ejemplo, por una vena femoral común por punción. Introduce catéteres largos, llegan hasta el sitio donde quiere dejar la infusión. Se mete incluso a la arteria pulmonar, a la rama derecha, a la rama izquierda, y ahí empieza la infusión y le deja ahí el catéter, a que esté infundiéndose el trombolítico. Ya, sigamos. Entonces hay varias evidencias que dicen que es mejor el catéter dirigido, ¿listo? Especialmente en estos casos que son masivos. Listo, Doc. Buenas noches compañeros. A continuación vamos a ver lo que es el tema de trombosis venosa superficial. Mi nombre es Sara Zumárraga y tengo un tiempo de 5 minutos. Iniciando por la definición, la trombosis venosa superficial es la presencia de trombos en las venas superficiales que van a tener afectación parcial o total de la luz y va a estar acompañado de una reacción inflamatoria a lo largo de todo el curso de la vena. En este gráfico ustedes pueden ver lo que es el sistema venoso superficial, las venas comunicantes y lo que es el sistema venoso profundo. Es aquí en el sistema venoso superficial en donde vamos a tener lo que es un trombo que provoca lo que es la trombosis venosa superficial. Dentro de la etiología vamos a tener patologías que van a desencadenar un medio que va a provocar lo que es la tríada de Virchow, que se caracteriza por éstasis, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Así vamos a tener lo que es en su mayoría dentro del 90% de los casos en miembro inferior. Tenemos lo que es la presencia de venas varicosas, también tenemos lo que es la presencia de enfermedades malignas, enfermedades asociadas con trombofilia y también lo que es el consumo de estrógenos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa superficial, el paciente va a cursar con un eritema, como ustedes pueden ver en esta imagen. Es una trombosis venosa superficial de la safena magna, safena interna. Pueden ver lo que es eritema, local, el paciente. Pero en otras clases vamos a usar el término safena mayor porque es el término actual. Safena magna es demasiado antiguo, safena interna es antiguo. Entonces no vamos a usar el término safena magna, ¿no? O sea, y peor safena interna. Safena mayor y safena menor. Ya. Listo. Entonces, bueno, está afectando aquí lo que es la safena mayor y el paciente va a tener sensibilidad. Y también se puede palpar lo que es una induración en el recorrido de la vena superficial como un cordón, que esto alude a que, puede estar el trombo. Como dije inicialmente, predomina mayormente lo que son las extremidades inferiores y afecta a lo que es la safena mayor. En cuanto a la clasificación, tenemos la séptica, trombosis venosa superficial séptica, que cursa con una clínica que les hablé antes, pero también tiene presencia de fiebre alta, secreción purulenta, y esto sugiere una infección. Generalmente, esta es provocada por un catéter intravenoso. También tenemos la migratoria. Bueno, aquí se van a presentar episodios típicos de flebitis a repetición en venas superficiales en diferentes localizaciones. Mencionaba que cuando tenemos esta migratoria hay que hacer un estudio de neoplasia, posible neoplasia en el paciente. En cuanto a la enfermedad de Muchos de esos pacientes, digamos, vienen con una trombosis cefálica del antebrazo izquierdo. Hace unos 2 meses una trombosis de la safena menor derecha. Después de unos 2 meses más, tiene una trombosis de una vena
basílica del lado superior derecho, del miembro superior derecho. Entonces, ya, en ese paciente, en el segundo caso que ya tenga, tiene que hacerle estudios de neoplasia. Si es que es de mayor de 45 años, si es que es menor de 45 años, de hipercoagulabilidad. Pero, ojo, que estos pacientes con trombosis venosas superficiales migratorias pueden incluso ser menores de 45 años y tener neoplasias. Sí, que se saldría un poco de la regla. Siga. Listo. También tenemos lo que es la enfermedad de Mondor, que es la presencia de un proceso trombótico en lo que son las venas de la pared torácica. Aquí mencionaba que puede estar relacionado con carcinoma de mama. Y por último tenemos lo que es la trombosis venosa superficial en extremidades superiores. Entre el 80 y el 90% de estas se van a relacionar con la presencia de catéteres intravenosos, ya sea a nivel central o periférico, y principalmente en miembro superior, y va a afectar lo que es la vena cefálica y basílica. Gracias. Ya. Listo. ¿Quién sigue? Ya le estoy tratando de presentar, Doc. Me avisan. Uy. Si ahí ya se ve. Sí. Ya. Listo. Entonces, mi nombre es Valeria Zurita. Yo voy a presentar trombosis venosa superficial, el tratamiento no farmacológico y farmacológico, y mi tiempo es de 5 minutos. Entonces, lo principal es decir que el tratamiento va a buscar evitar la progresión del trombo, las complicaciones embólicas y aliviar los síntomas y disminuir el riesgo de recurrencia. Entonces, entre las medidas no farmacológicas tenemos el uso de medidas de compresión, que su tamaño debe abarcar toda la superficie trombosada y se recomienda que sobrepase al menos 10 centímetros de la vena trombosada. La duración de su uso, claro, va a variar según el cuadro, pero lo que se suele recomendar son de 10 a 14 días y las clases de medias que se van a utilizar va a ser según la tolerancia del paciente, y la que por lo general se suele recomendar es la clase 2, que lleva una presión de 30 a 40 milímetros de mercurio. Igual también se recomienda mantener las extremidades elevadas y efectuar una deambulación precoz. También se les recomienda a este tipo de pacientes actividad física, evitar el reposo absoluto, debido a que esto aumenta el riesgo de progresión de esta trombosis. En el tratamiento farmacológico nosotros, principalmente no existe un tratamiento universalmente aceptado. Sin embargo, tenemos opciones como AINES y anticoagulantes. Entre los AINES nosotros vamos a usar naproxeno en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, que van a conseguir en sí la reducción de la extensión y progresión del ATV. Entre los anticoagulantes se utiliza heparinas de bajo peso molecular, el fondaparinux y el rivaroxaban. El tratamiento en sí anticoagulante también va a disminuir el riesgo de extensión del trombo, de recurrencia y de desarrollar la enfermedad tromboembólica. Entonces, como nosotros vemos, de acuerdo al tamaño que tengamos, de acuerdo como esté de cerca de los callados, es decir, si es más de 3 pero menos de 5 centímetros, y paciente que no presenta factores de riesgo, luego les digo cuáles son, vamos a administrar AINES orales de 8 a 12 horas y una revisión en 7 a 10 días. Si tenemos un paciente que sobrepasa los 5 centímetros, un tamaño de menos de 5 centímetros. De cercanía al callado afectado, Doc. Por ejemplo, al callado de la safena, entre cuanto más se encuentre cerca. Y depende de eso va el tratamiento. Ya. Ya. Entonces, si tenemos una cercanía, bueno, mayor a 5 centímetros del callado del que esté afectado, y si no tenemos factores asociados, serían heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas por 45 días. También se puede administrar el fondaparinux 2.5 miligramos por 45 días, una vez al día. El rivaroxaban igual 10 miligramos cada 24 horas por 45 días. Si tenemos factores asociados, es heparina de bajo peso molecular a dosis intermedias por 45 días, es decir, ya no sería 1 miligramo cada 12 horas, sino 1 miligramo cada 24. El fondaparinux de 2.5 miligramos cada día por 45 días, y el rivaroxaban 10 miligramos cada 24 horas por 45 días. Y si tenemos que está en una cercanía menor de 3 centímetros, vamos a utilizar heparinas de bajo peso molecular a dosis ¿Menor de 3 centímetros de qué? De los callados. ¿A qué callado se refiere? Sería, por ejemplo, el safena es el más afectado, callado de la safena, Doc.
¿Y por qué entonces decimos los callados? En realidad debería mejorar su respuesta. Vamos, piense más y conteste mejor. Ahorita. No tiene más tiempo. Dice los callados. Me dice de la azafena, está bien. ¿De cuál azafena? De la azafena mayor, Doc. Ya. ¿Y de la azafena menor? También tendría relación, Doc, sí. Ya, entonces, ¿por qué se llama callado? Porque la azafena mayor, cuando va a llegar a la femoral, está de lo superficial y para irse a lo profundo hace un callado, hace un arco. Sí saben a lo que se llama callado, ¿no es cierto? Es Sí, como un bastón. Ya, entonces se hace así. Cuando la azafena se mete a la profundidad, se hace un callado. Cuando la azafena menor se mete a la poplitea, porque la azafena menor llega a la poplitea y la azafena mayor llega a la unión a la femoral común, perdón, se forma un callado. Entonces, si el trombo, ahora sí, cobra un poco más de sentido. Ahora sí, explique otra vez el primero, el segundo y el tercer caso. No va a hablar todo lo de abajo, sino solamente la parte de que se refiere a la cercanía del callado. Porque aquí también el callado es un nombre antiguo, ¿no? Porque ahora se llama unión safeno-femoral o unión safeno-poplitea. En realidad ya no deberíamos usar el término callado. Ya, entonces sería si tenemos... Solamente los cuadros de la segunda línea, por favor. No nos extendamos más. Ya, por ejemplo, si tenemos un tamaño, o bueno, no un tamaño, una cercanía al callado o a la unión safeno-femoral, como nos dijo Doc. Sí es el tamaño y dice claramente, se refiere al tamaño del trombo. Si el trombo en longitud mide 5, 6, 7, 20 centímetros y está a más de 3 centímetros de distancia del callado, ahí sí viene todo lo que usted dice. Perdón, ahí dice menor de 5 centímetros, ¿no? Menor de 5 centímetros. O sea, Ajá, el primer centímetro, 2 caso centímetros, 3 centímetros. Entonces es un caso que está lejos de la unión safeno-femoral, lejos del sistema venoso profundo, porque dice que está a menos de 5 centímetros. Entonces, si está lejos del sistema venoso profundo, hay menos riesgo de que afecte el sistema venoso profundo. Y en ese caso solo le da AINES, analgésicos, nada más. En el segundo caso, dice que el tamaño es más de 5 centímetros, es decir, el tamaño del trombo es 5, 10, 15 centímetros de longitud y está a más de 3 centímetros de distancia de los callados. Como es un trombo largo, ¿hay factores de riesgo asociados? No hay, entonces solo le da dosis profilácticas de heparina de ovejo peso molecular. ¿Cuál dosis, Valeria? 40 miligramos una vez al día. Listo. Y si es que tiene factores de riesgos asociados, Se da dosis intermedias, que sería 1 miligramo cada 24 horas. listo. Entonces, un poquito más de confusión para ustedes, porque introducimos otra dosis de la cual no habíamos mencionado, la dosis intermedia. Ahora, si está a menos de 3 centímetros de los callados, es decir, está a 1 centímetro de la unión de la femoral, perdón, o está justo en la unión safeno-femoral, ¿qué hacemos? Ahí vamos a administrar heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, ¿Qué es dosis? decir, 1 miligramo cada 12 horas. Y duración como en TBP, ¿qué duración es de eso? Eso sería una duración de 3 meses, Doc. Ya como no en 45, ya no Ajá, ya no 45 días, y ni no la mitad de la dosis, ni no una dosis profiláctica, sino un tratamiento de al menos 90 días, que son 3 meses, y con dosis terapéutica, es decir, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. ¿Ya? ¿Les quedó un poco más claro, doctores? A ver, ¿a quién le veo confundido para preguntarle? Carolina no activa su micrófono, Catherine no activamos su micrófono, Benjamín tampoco, Valeria tampoco. Asumo que no están en clases. Doc, yo soy Valeria. Sí estoy aquí, Doc. No, que si es que activo la cámara se entrecorta un montón porque estoy mal con la señal del internet. Igual, Doc. Bueno, en este semestre no tienen derecho a estar con mala señal del internet. Peor en los anteriores. Ya deberían haber mejorado eso. En serio. Llevan 4 semestres, no pueden salir con esa contestación. Bueno, entonces, ¿alguna cosa más, Valeria? En realidad había puesto por
por si acaso los fármacos en caso Ahora de digan. factores de riesgo también que eran afectación de la safena mayor, síntomas severos, el sexo masculino, una enfermedad tromboembólica venosa previa, historia familiar igual, tromboembolia, cáncer, entre otros, embarazo incluso. Esos podrían ser los factores de riesgo. Y nada más, Doc. Listo. ¿Y a quién sigue? Yo, Doc, ya le comparto. Es un poco confuso esto de las trombosis venosas superficiales, ¿no es cierto? Pero en tal caso, si está lejos de la unión y el trombo es corto en longitud, solo tratamiento analgésico y antiinflamatorio. Si está próximo a la unión safeno-femoral, le da un tratamiento de tromboprofilaxis, ¿sí? Y solo por 45 días. Y si es que es un trombo muy largo y está muy cercano al sistema venoso profundo, sea la vena poplitea o sea a la vena femoral común, le da el tratamiento anticoagulante a dosis terapéuticas. Creo que así está más claro y más entendible. Como resumen les dejo eso, solo para que hagan un resumen, porque de ahí lo que expuso su compañera sí está dentro de lo que normalmente se debe hacer, ya con más detalle para cuando vayan a estudiar. Ya. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? No. Doc, Sí. Doc, hoy tenemos solo 1 horita, ¿Por qué? porque el lunes son 2 horas y hoy ya es 1 horita. ¿Y qué tiene después? Lo que le dije, Doc, los chicos del paralelo 1 tienen 4 personas de 35. guardia. Yo de ustedes estaría rogando que tener clases más rápido para terminar más rápido. Si ahorita ya acabamos los 35, o sea, los 35 primeros temas, por así decirlo. Ahora faltan los que vienen. Pero ya no son 35 temas, me parece que son 30. Ajá, que obviamente ya tocaría exponer a otro chico. Repetir. Bueno, Los primeros de la lista. entonces, bueno, terminemos de ahí. Ya. ¿Hecho? Listo. Ya, Gracias, Doc. gracias, chicos. Que les vaya bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Igualmente. Hola.